Deuteronomio capítulo 30. Se encuentran en sus Biblias. De modo de presentación, como dijo Daniel, mi nombre es Cody. Pero si eso no le sale, no lo puede pronunciar, mi segundo nombre es Alan. Así que casi todos me dicen Alan, es más fácil. Si te sale mejor Alan, está bien. Si te sale mejor Cody, está bien. Me pueden llamar lo que quieran. Con tal que no me llamen tarde para comer, no me importa. Así decía mi papá. Pero acá tengo mi esposa, Millie, mi hija, Hailey, mi otro hijo, Lucas, y mi hijo grande adoptado, Dylan, que nos vino a visitar desde allá, desde Estados Unidos, y está con nosotros por un tiempo para aprender el idioma. Así que también yo soy de Estados Unidos, mi esposa es de acá, así que si por ahí digo algo medio extraño o medio que ustedes no tienen idea de lo que estoy diciendo, vamos a pasar rápido, vamos a pasar más adelante, me tienen que perdonar porque el español no es mi primer idioma. Yo aprendí a los 18 años, me vine acá a Argentina, estudié, me casé, volvimos a Estados Unidos y ahora Dios nos manda a Argentina de vuelta, como son las vueltas de la vida, ¿no? Dios nos manda a Argentina de vuelta para empezar una iglesia acá en alguna parte de Córdoba. Estamos orando mucho por eso, para que Dios nos guíe, que nos lleve al lugar donde Él nos quiere. Vamos a estar en Deuteronomio capítulo 30 en esta mañana. Acá encontramos, se puede decir, un desafío de parte de Moisés. Es un desafío para cada persona que pondría su fe en las palabras de este libro, que se ponga en pie en defensa de este libro, que realmente vivamos lo que encontramos acá en este libro. Deuteronomio, vamos a empezar leyendo en el capítulo 30, versículo 11. Deuteronomio 30, versículo 11. Vamos a leer varios versículos acá. Si me siguen con la lectura, con la vista, vamos a empezar en el versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará huir para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga huir a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vamos a orar esta mañana. Señor Padre Celestial, te agradecemos porque nos has regalado las palabras de vida. Señor, aquí tenemos delante de nosotros y en nuestras manos las palabras de verdad, una carta de amor que viene de la mente de Dios, escrito por hombres de Dios, movido por el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos tener el mensaje del amor de Dios. Te agradecemos en esta mañana que tenemos tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos a ponernos en pie, a defenderla, a creer en ella, a entenderla, a amar la palabra de Dios, a atender a su voz y a seguirlo a Él. Gracias, Señor. Pedimos que bendigas este mensaje y, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, aquí encontramos Moisés, está al final de su vida, se presenta delante de todo el pueblo y aquí vemos algunas promesas, algunos desafíos
algunas metas que le propone Moisés. Y lo que debemos entender cuando leemos a las Escrituras es que no toda la Escritura es dirigida a mí, pero toda la Escritura es escrito para mí. ¿Se entiende eso? O sea, hay algunas promesas acá de la tierra prometida que no son para nosotros, no son para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Pero puedo tomar de estas palabras una aplicación para mi vida personal. Y la aplicación que quiero poner en esta mañana se encuentra en el versículo 20. Un principio que nosotros podemos tomar de la palabra de Dios y colocarla en nuestra vida. Versículo 20 del Deuteronomio capítulo 30 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Esos son los 3 puntos que tenemos en esta mañana. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Así ustedes se dan cuenta más o menos cuando llegamos al último, siguiéndole a Él, se dan cuenta que vamos terminando, no lo vamos a alargar mucho, ¿no? Les quiero decir esta mañana que la Biblia nos da una fe basada en hechos reales. Muchas veces miramos la Biblia y miramos a historias pasadas, cosas muy antiguas. Muchas personas dicen que la Biblia es basada en fábulas, son cosas inventadas de los hombres. Pero yo estoy aquí esta mañana para decirte que podés creer lo que encontramos en la Biblia, porque nos da una fe basada en hechos reales. La Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años. Más de 40 autores, más o menos. Este libro es diferente a otros escritos religiosos porque la Biblia se lee como un reportaje factual de eventos, lugares y personas reales. Los historiadores, los arqueólogos repetidas veces han confirmado la autenticidad de lugares, de personas, de culturas, de cosas que encontramos adentro de la Escritura. Y basado en hechos reales podemos creer que todo lo demás, cuando habla de doctrina, cuando habla de cosas que quizás son difíciles de entender, esas cosas también son verdades. Múltiples categorías de evidencia apoyan a la precisión histórica de la Biblia y también de su reclamación de autoría divina. La Biblia se autodeclara autoridad. Y vamos a ver eso en un momento. Vamos a explicar eso un poquito más. Y por eso mismo, porque la Biblia no solamente se autodeclara autoridad, pero por la precisión que encontramos en el resto del relato histórico de la Biblia, tenemos muchas razones por las cuales podemos confiar en la Biblia. No vamos a entrar en todo eso en esta mañana, no se preocupen. Pero el mensaje central que es consistente en los 40 autores de la Biblia, más de 1600 años que les llevó a escribir estas palabras, es el plan de Dios para la salvación, la redención y el regreso de la humanidad a Él. Eso es el mensaje central que encontramos de personas que ni siquiera se conocieron. Y sin embargo, cada uno de ellos escribía una parte de ese mensaje tan importante. La Biblia nos enseña cómo vivir con propósito, con compasión. Nos enseña cómo relacionarnos con otros. Nos anima a depender de Dios para nuestra fuerza, dirección, sabiduría, sostén y protección. La Biblia nos explica cómo podemos disfrutar del amor de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos el mensaje de Jesucristo y las buenas noticias que podemos tener la vida eterna a través del poder de su muerte y su resurrección. Y yo les quiero decir que las personas presentes esta mañana, que pueden levantar la mano y decirme que han puesto su fe en Jesús para su salvación, pueden afirmar que la Biblia es el libro que les ha traído esas buenas noticias de esa salvación. Ninguno de nosotros esta mañana sería salvo sin las palabras de este libro. Por eso es un libro tan, pero tan importante para nosotros hoy en día. Entonces, no solamente debemos confiar en la Biblia, yo personalmente creo que debemos defender a la Biblia. No vayan ahí, no tienen que abrir su Biblia, vamos a pasar rápido a otras partes, pero 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre debemos estar preparados con una defensa de por qué nosotros tenemos fe en este libro.
Mire, desde el momento que Dios habló con Adán y Eva en el huerto de Edén, la palabra de Dios ha sido atacado, manipulado, torcido y cambiado por personas que no creen en las palabras de este libro. Y hoy en día no es ninguna excepción. La Biblia es atacada por el mundo como falso, anticuado, erróneo, un libro escrito por hombres, que no se puede creer lo que hay en ella. Pero estos ataques no son nada nuevo. Y en realidad, si en algún momento hubo una batalla por la Biblia, esa batalla yo creo empezó con el autor de los primeros 5 libros que encontramos en la Biblia. La persona de Moisés, que nosotros acabamos de leer, sus últimas palabras al pueblo de Israel, su último desafío a ellos justo antes de morir. Y Moisés, cuando se pone enfrente de ellos, ahí creo que era el versículo 15, si van a ir conmigo al versículo 15, él le viene diciendo en el 14, porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Yo me imagino Moisés parado ahí, con el esfuerzo, el trabajo que le llevó toda su vida, terminar las escrituras de los primeros 5 libros. Génesis, ¿cuáles son? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien, ustedes son estudiosos bíblicos, me encanta, me encanta. Esos primeros 5 libros, escritos por Moisés, me imagino él parado enfrente del pueblo y tiene sus pergaminos, sus rollos, el trabajo de toda su vida ahí delante de ellos. En el 14 él decía, está muy cerca de ti, para que la cumplas. Y en el 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Me imagino Moisés agarrando sus pergaminos, sus rollos y diciendo, he puesto delante de ti la vida, el bien, el mal. Esa escritura es lo que él decía, estoy poniendo delante de ti la palabra de Dios. Escogen. ¿Qué quieren? ¿Quieren vivir su vida cerca de Dios? Bueno, acá está. Acá está la forma que nosotros le conocemos. Acá está la forma que nosotros podemos escuchar de Él. Podemos saber cómo es Él. Podemos conocer más acerca de Él. Acá está la vida. Pero tiene que escoger si quieren vivir lejos de Él. Si quieren vivir lejos de Dios, vivan lejos de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos cercanía a Dios. Y Él está puesto delante de ellos. Y Él encomienda en sus manos su trabajo, la palabra de Dios, y les pide a ellos prácticamente que se pongan en pie en defensa de la palabra de Dios. Y esa batalla por la Biblia, si podemos decirlo así, una batalla espiritual muchas veces, que como vamos a ver, esa batalla por la Biblia continúa hoy en día. Desde que Moisés empezó como guerrero espiritual en el Antiguo Testamento, hasta el día de hoy esa batalla continúa en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y la primera vez que nosotros experimentamos esa batalla, esa lucha con la palabra de Dios, es cuando a nosotros se nos presenta la decisión, la elección de que si vamos a creer en Jesucristo para nuestra salvación. La primera vez que escuchamos el mensaje del Evangelio empezamos a luchar. ¿Será verdad eso? ¿Podría yo poner mi fe en alguien que no conozco, que nunca he visto, que murió en una cruz hace 2000 años? ¿Habrá realmente resucitado a los muertos? ¿Se entiende la lucha por la palabra de Dios? ¿Será verdad? Estamos aquí esta mañana para decirte que sí es verdad. Y cada persona en esta mañana puede ser un guerrero en la batalla por la Biblia, en esta lucha por la Biblia. Si nosotros decidimos que vamos a creer en 3 elementos claves, 3 doctrinas, podemos decirlo así, de la Biblia. 3 doctrinas. Si podemos poner nuestra fe en estas 3 doctrinas, nosotros podemos convertirnos en guerreros en esta batalla por la Biblia. Ahora, yo sé que quizás no todos aquí en esta mañana somos teólogos. Un teólogo es un estudioso en la Escritura, una persona que estudió todos los métodos, todas las palabrerías, todas las cosas. Pero yo les quiero convertir en teólogos esta mañana. ¿Puedo hacer eso? Les voy a enseñar 3 palabras doctrinales, quizás palabras que no usamos en nuestra vida diaria. Vos decís, ¿por qué quiero hacer eso? ¿Por qué queremos hacernos teólogos? No sé, pero estas 3 palabras son importantes para mí, ¿no? Quizás no es tan importante ser teólogo, pero estas 3 palabras son importantes porque son 3 palabras que nos convierten en guerreros por la palabra de Dios. Si entendemos estos 3 conceptos,
podemos poner nuestra fe en la palabra de Dios? Lo primero es que la Biblia es inerrante. ¿Qué será eso? Bueno, vamos a ver. La Biblia es autoridad. Bueno, eso es un poquito más fácil. Y la Biblia es inmutable. ¿Pueden decir esas tres cosas conmigo? Primero, inerrante. ¿Listo? 1, 2, 3. Inerrante. Muy bien. La Biblia es autoridad. ¿Pueden decir eso? Autoridad. Y la Biblia es inmutable. ¿Listo? Inmutable. ¿Qué son esas tres cosas? La Biblia es inerrante. Quizás una palabra que no usamos en nuestra vida diaria, pero simplemente quiere decir que la Biblia no contiene errores. Es inerrante. Es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Y no contiene errores. La segunda es que la Biblia es autoridad. Y eso creo que hay que explicarlo mucho, ¿no? Recién pasamos por elecciones en este país y entendemos qué es autoridad sobre nosotros, ¿no? Eso quiere decir que la Biblia tiene el derecho de decirme cómo vivir mi vida. Es autoridad. Y la Biblia es inmutable. Eso simplemente quiere decir que la Biblia nunca cambia. La palabra de Dios es el mismo, siempre. Y si la Biblia es inerrante, si no tiene errores, entonces puedo amar a Dios. Como decía en Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. ¿Se acuerdan que leímos eso? Versículo 20. Para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios. Si la Biblia no tiene errores, entonces me enseña a amar a Dios. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Si la Biblia es autoridad, puedo obedecer a Dios. Dice ahí en el versículo 20, dice atendiendo a su voz. Eso es obediencia a Él, porque Él es autoridad. Y si la Biblia no cambia, si es inmutable, puedo seguir a Dios. ¿Qué dice en el 20? Siguiéndole a Él. Así debemos vivir nuestra vida. Con esos tres conceptos, con estos tres puntos, que debo amar a Dios, porque su palabra es inerrante, sin errores. Puedo obedecer a Dios porque la Biblia es autoridad sobre mi vida. Y puedo seguir a Dios continuamente. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Su palabra nunca cambia. La Biblia es inerrante. La Biblia no contiene errores. Cuando llega el punto en mi vida, cuando voy a decidir cómo seguir a Jesucristo, en mi tiempo, en los tiempos en los cuales vivo yo, muchas veces la Biblia lo apoyamos en el asiento de atrás cuando nos vamos a nuestra casa, lo dejamos sobre una repisa en nuestra casa. Cuando estamos tomando decisiones importantes en nuestra vida, ¿cuántas veces levantamos la palabra de Dios para ver cómo ella me puede dirigir a mi vida? Nosotros debemos vivir nuestras vidas basadas en los principios que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, no quiero que ustedes malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que debemos alabar a la Biblia. No estoy diciendo que debemos hacer un monolito de la Biblia, ponerlo ahí adentro, prenderle una velita, orar a la Biblia para que intercede por nosotros. No debemos traerle un platito de comida a la Biblia por si tiene hambre. No estoy diciendo que debemos venerar a la Biblia. Pero estoy sugiriendo que debemos respetar, honrar a la palabra de Dios. Debemos apreciar, amar a la palabra de Dios. Y más allá de eso, mostrando nuestro afecto a la Biblia, debemos obedecer a la palabra de Dios. Yo les dije que llevó 1600 años escribir la Biblia. Pero estamos hablando que el primer escritor empezó hace 4000 años atrás a escribir. Y a lo largo de ese tiempo personas han dicho que no, este libro un día nadie lo va a leer. Han habido personas que trataron de quemar este libro. Personas que dijeron, ese libro no tiene relevancia en la vida del día de hoy. Y el hombre en el día de hoy no lo necesita. Va a haber un día cuando nadie lee más este libro de fábulas. Sin embargo, estamos sentados acá esta mañana leyendo este libro. Sobre 4000 años Dios ha protegido a la palabra de Dios. Puso personas que copiaron detalladamente cada puntito, cada coma en su lugar, en varios idiomas. No hay otro libro traducido a más idiomas que la Biblia. No hay otro libro con más ventas en la historia que la Biblia, que la palabra de Dios. Si no fuera por la Biblia no tendríamos educación hoy en día. La educación creció en su popularidad para que las personas pudieran aprender a leer y aprender a leer la Biblia para conocer más de Dios. Esos fueron los principios que tenían en ese tiempo, ¿no? Pero han habido personas que dijeron
Voy a ver un tiempo cuando en mi vida, cuando nadie lee más la Biblia, cuando no tiene más importancia en nuestra sociedad. Sin embargo, Dios ha protegido a su palabra. Muchas veces decimos, realmente no hay una batalla por la Biblia, porque si yo digo Juan 3:16, si lo digo de memoria, nadie viene para golpearme, para poner los guantes de boxeo, para pelear. No estoy hablando de ese tipo de batalla, estoy hablando de una batalla en nuestras mentes y en nuestros corazones, al diario. Vemos esa batalla sin darnos cuenta, porque nosotros peleamos contra la Escritura, en nuestros corazones. ¿Alguna vez has estado en una situación donde en el trabajo alguien cuenta un chiste medio verde? Y sabes en tu corazón que no es un chiste apropiado para un hijo de Dios, sin embargo, para no quedarte mal con tus amigos o ofender a la persona que cuenta el chiste, nos reímos un poquito, ¿no? Y no decimos, mira, ese chiste fue inapropiado. Y sin insultar a la otra persona, simplemente podemos decir, nada, ese chiste no me pareció. Esa es esa pequeña batalla por la Biblia en nuestros corazones. ¿La Biblia será verdad en todo aspecto de mi vida? ¿En todas las cosas que me pasan? Cuando llega un momento en esa lucha espiritual y decimos, ¿sabes qué? Siento que Dios me está guiando a hacer algo. Yo siento que Dios me está llamando a tal cosa. Cuidado con esos sentimientos, ¿no? Porque si ese sentir, ese guiar, entre comillas, me lleva a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, ese no es Dios que te está guiando. Quizás sí es un sentimiento, quizás un asado que comiste ayer o un pollo que no estaba bien comido, bien cocido y te hizo mal la panza, y es un sentimiento que te lleva a otro sentimiento que te lleva al baño, ¿no? Cuidado con los sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. Pero cada persona aquí en esta mañana puede decir que en algún punto de su vida ha sentido una lucha espiritual donde tuvo que tomar una decisión de creer a esta palabra o decir, ¿sabes qué? No será tan verdad, yo voy por mi propio camino. Yo hago mi propia decisión. Tengan cuidado con eso. El predicador entiende la batalla por la Biblia. Porque el predicador, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, la enseñanza tras enseñanza, se tiene que poner en pie y tiene que hablar de cosas que realmente no le agradan. Tiene que hablar de cosas que son pecado. Tiene que hablar de cosas, tiene que levantar a personas que están desanimadas. Tiene que ponerse a predicar verdades de la palabra de Dios que a veces choquen y ofendan. Y sería mucho más fácil predicar un mensaje positivo, predicar algo que es más fácil, ¿no? Predicar algo más liviano. No predicar nada dogmático, nada doctrinal, nada que me promocione, que me promueve a cambiar algo en mi vida. Es la lucha que tiene el predicador. Yo preferiría estar enfrente de ustedes y hablar algo positivo y no tener nunca que ofenderlos con la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿quién cambia así? Nadie. Nadie cambia si nosotros no nos enfrentamos con la verdad de la palabra de Dios. Es una batalla con nuestra propia pereza, ¿no? Preferimos escuchar que hay 12 pasos para mejorar mi vida, o hay 10 pasos para mejorar tu matrimonio, en vez de escudriñar en la Escritura cómo debe ser mi carácter y mi vida personal, que cambie todas esas relaciones que yo tengo en otros aspectos de mi vida. Hay miles y millones de maneras que encontramos una batalla por la palabra de Dios en nuestras propias vidas. No es solamente una filosofía contra la cual luchamos, un mundo contra el cual luchamos. No es solamente una batalla desde afuera, es una batalla en mi corazón. Pero si quiero conocer a Dios, debo entender que la Biblia tiene la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica en cada aspecto de mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia no contiene errores. Si encuentro errores en la Biblia, entonces es como encontrar una casa que no tiene cimientos. Y de repente encuentro una grieta en la pared acá, y encuentro un goteo en el techo por allá, y de repente es como esa casa que está edificada sobre la arena. Y cuando viene la tormenta, chao. Pero el fundamento de la Biblia, nosotros podemos creer lo que está adentro de creer que esto es verdad, porque nosotros entendemos que no tiene errores. Si la Biblia tiene errores, ¿y qué tal si Cristo no realmente murió en la cruz? Eso podría ser un error. Yo no sé, yo no estuve ahí, yo no viví durante esos tiempos. ¿Será verdad? ¿Habrá un error dentro de la palabra de Dios? Si la Biblia no tiene errores, entonces eso me lleva al punto donde puedo amar a la Biblia. Porque yo sé que cada vez que vengo a este libro,
encuentro la verdad. No tengo que dudar, no tengo que desconfiar, no tengo que preocuparme que me va a llevar por mal camino. Puedo amar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene errores. Usted dice, está bien, debo aprender a creer en la Biblia, eso suena bien, pero ¿cómo sé que la Biblia es verdad? Podríamos hacer un estudio exhaustivo y llevarnos meses mirando todas las maneras, toda la precisión histórica, arqueológica, profética y aún hasta la precisión científica que encontramos dentro de la Biblia. Aunque esto no es un libro de historia, no es un libro de ciencias, no es un libro solamente profética, no es un estudio arqueológico. Pero sí encontramos esas cosas adentro de la palabra de Dios. Han sido confirmados vez tras vez. Aún en las noticias modernas que encontramos casi todos los días, encontramos algo nuevo que confirma que esto es verdad. Y si es verdad en esas cosas, ¿será verdad cuando habla mi vida? Sí, la Biblia es verdad. Podemos confiar en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a sí misma? Te voy a leer algunos versículos acá. No quiero que abran sus Biblias ahí porque tardaríamos mucho en buscarlas. Y mi esposo me va a bajar del púlpito en cualquier momento, así que... Salmos 12, versículo 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. ¿Qué otro libro religioso habla de sí mismo así? Yo no conozco ninguno. ¿Qué otro libro habla de que las palabras del mismo libro son puras? Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es un libro que es verdad no solamente acá, pero en los cielos. Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añades a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No, tenga cuidado con la palabra de Dios, porque su palabra es limpio, es fiel, es un escudo a los que en Él esperan. Isaías 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué otro libro religioso dice, las palabras que encontrás dentro de este libro permanecen para siempre? Jesús mismo creía que la Escritura era la eterna palabra de Dios sin errores. En Mateo 5, 18 él dijo, porque de cierto os digo, hay un solo desierto. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él no dijo, va a pasar de mi palabra. Él dijo, de la ley. Jesús tenía ese concepto del Antiguo Testamento que era la misma palabra de Dios que iba a permanecer para siempre. Igual que leímos en Isaías, en Proverbios y en Salmos. Jesús mismo en Juan 17, versículo 17 decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él no estaba hablando de sus palabras que salían de su boca, aunque su palabra es verdad, ¿no? ¿Qué está orando Jesús en ese momento, hablando con el Padre? Él dice, tu palabra es verdad. Hasta ese momento que Jesús estaba orando, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hechos, los libros del Nuevo Testamento no habían sido escritos. ¿De qué podrá estar hablando Jesús? Tu palabra es verdad. Está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de la revelación de Dios que ellos tenían hasta ese momento. Y él decía que esos escritos eran verdad. Los apóstoles creían que la escritura era verdad. Tengo varios versículos para leer acá, pero vamos a saltar a 2 de Pedro 1, 16. Ahora sí, abran sus Biblias para que me sigan con esta lectura. 2 de Pedro 1, 16. 2 de Pedro 1, 16. Vamos a leer varios versículos acá. ¿Qué dijo Pedro? 2 de Pedro 1, 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué decía Pedro? Pedro decía, estas palabras, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Otro lugar, Pedro escribe de las escrituras, de las cartas de Pablo, y dice que ustedes harán bien en atenderlas, porque son la palabra de Dios. Acá él dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Está hablando del Antiguo Testamento. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es Dios que inspiró a esos hombres a escribir estas palabras. Y por eso entiendo que la palabra de Dios no tiene errores. Y si no tiene errores, puedo descansar, puedo confiar, puedo amar a la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, él decía que él llama a los cielos y la tierra como testigos. Y yo pongo delante de ustedes una lección. La primera lección que debemos tomar esta mañana es si vamos a amar a la Biblia o no. Si vamos a amar a la palabra de Dios o no. Este libro es como una carta de amor que Dios ha escrito a cada uno de nosotros. La tomamos y la leemos y encontramos el mensaje del Evangelio ahí adentro. Encontramos el mensaje de las buenas noticias, que hay vida eterna, y no solo eso, vida eterna más allá en el cielo, pero hay vida abundante ahora, hasta que llegamos a estar con Él en el cielo. Es algo increíble que Dios ha escrito, que nos dice que si vivimos nuestra vida como Él quiere, bajo su autoridad, vamos a tener una vida abundante. Los del mundo dicen que no, que es una vida aburrida, que te prohíben muchas cosas, que te dicen que no esto, que te dicen que tenés que ir a la iglesia con la corbata, con el saco, y si no vas así, ellos te juzgan. Como habló Gabriel hace un ratito, si tenés algo que no les parece a ustedes, a ellos, te juzgan, ¿no? Me parece que esa persona nunca vinieron a esta iglesia, porque no es así. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, más amor tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque más vida tenemos en nuestro corazón. Cuando entiendo que la palabra de Dios es inerrante, sin errores, puedo amar a la palabra de Dios, sin reservas y sin preocupaciones. Y no solo eso, pero puedo tomar un paso más allá y puedo decir que la Biblia es la autoridad máxima en mi vida. Si es sin errores y si es verdad, puedo amarla. Pero si es también autoridad, porque es verdad, tiene el derecho de mandarme y decirme cómo vivir mi vida, la palabra de Dios, entonces la debo obedecer. Amar y obedecer. La Biblia tiene autoridad porque en su naturaleza es inerrante. ¿Entienden eso? Por eso hablamos de que la Biblia no tiene errores primero. Porque si no tiene errores, entonces sí puedo creer que es autoridad. La Biblia es autoridad. Y esa es la lucha por la Biblia, la batalla por la vida en nuestra vida diaria. Pero también es una lucha que encontramos en la cultura alrededor de nosotros. Aún hasta en personas que dicen que son predicadores, que son líderes religiosos, que dicen que creen en la palabra de Dios, pero muchos dicen, no hace falta predicar eso del Antiguo Testamento, no hace falta predicar todo lo demás, de los reyes, de los profetas. Vamos a predicar solamente a Jesús. No hay cosa más importante que predicar a Jesús, ¿no? Pero ¿quién te enseñó de Jesús? ¿Quién te enseñó de Jesús? Es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que dijo Jesús en la Biblia es verdad? Porque esta Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo creer que Jesús vino como el Cordero de Dios si no entiendo esa ilustración que Dios usa? Si no entiendo el Antiguo Testamento de lo que pasó cuando Moisés llevó fuera el pueblo de Egipto y tuvieron que matar ese animalito, poner su sangre en el dintel, en los postes de su puerta y pasar debajo de la sangre para ser salvo de la muerte que venía por todos los primogénitos de la casa, de toda la tierra de Egipto. ¿Cómo puedo entender que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
si no entiendo la ilustración del Antiguo Testamento, que Dios tan cuidadosamente gastó miles de años creando estas ideas, estas ilustraciones, para que hoy en día podamos entender con más precisión nuestra salvación. Es tan importante el Antiguo Testamento que hasta el mismo Señor Jesucristo usó el Antiguo Testamento para predicar y para señalarse a sí mismo. En Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14 dice que Jesús, no vamos a leer porque ya se nos acaba el tiempo, pero dice que Jesús se fue, se paró en la sinagoga, abrió el rollo de la Escritura al lugar donde ellos se encontraban, muy parecido a lo que hicimos esta mañana, que abrimos a Salmo 64. Bueno, justo le tocó a Jesús leer en Isaías esa mañana. Y la parte de la Escritura que él leyó habló del Mesías. Y cuando él cerró el rollo de la Escritura, él dijo, esta palabra ha sido cumplida en frente de vuestros ojos el día de hoy. ¿No? Eso es mi versión de los... Después ustedes pueden ir y leerlo en Lucas capítulo 4. Pero Jesús usó la verdad del Antiguo Testamento para mostrarles a los judíos de ese tiempo que Él era el Mesías que iba a venir. Jesús creía que el Antiguo Testamento era verdad. Entonces no debemos desechar nosotros, no debemos desconectarnos del Antiguo Testamento, lo debemos creer y debemos predicar y debemos defender lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué decimos, vamos a predicar nada más a Jesús? Porque nos cuesta creer lo que hay en la parte más antigua de la palabra de Dios. Encontramos cosas que no entendemos o que son culturas que no eran de nosotros y decimos, ¿para qué predicar todo eso? Sí, debo predicar de Jesús. Y la razón número uno que hacemos eso es porque los seres humanos naturalmente no queremos obedecer a Dios. No está en nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa y queremos rechazar la autoridad de Dios. Queremos rechazar ciertas partes de la Biblia que no me convienen, que creo que no son para mí en mis tiempos. Y tratamos de justificar nuestros pensamientos, nuestras filosofías y decir, esa parte no es para mí. Y caemos en la trampa de pensar que puedo solamente amar a Jesús sin obedecer el resto de la Escritura. ¿Pero qué dijo Jesús? Si me améis, guardad mis mandamientos. Si me amás, haz lo que te digo. Mostrame tu amor a través de tu obediencia. Y si la Biblia no tiene errores, puedo amarla, porque puedo confiar en ella. Y si la Biblia no tiene errores, también es autoridad, y puedo obedecerla, porque es verdad. Y si yo cumplo con lo que hay dentro de la Escritura, le estoy mostrando ese amor que yo digo que tengo para Jesús. Obedezco a la Biblia porque ella es la autoridad máxima para mi fe y para mi diario vivir. La Biblia no es solamente un certificado de nacimiento espiritual. No es solamente una aseguranza en contra del fuego del infierno. La Biblia es vida. Miren ahí en Deuteronomio capítulo 30. Él dice en el versículo 15, mire, yo he puesto delante de ti hoy la vida. ¿Qué está diciendo? Eran sus escritos en la mano, sus pergaminos, y las presentaba delante de ellos, y él decía, esto es vida. Si tenés esto, tenés la misma vida, las palabras de Dios. Jesús mismo, cuando él habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le decía, si crees mis palabras, dentro de ti van a saltar, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Qué estaba hablando? De que iba un pozo de agua verdadera e iba a nacer de ella y nunca más iba a tener sed física. Eso sería medio raro, ¿no? A mí nunca me pasó eso, no sé ustedes. No, él estaba hablando de vida espiritual. Jesús en Juan capítulo 10 prometió vida abundante. Eso es la vida del cual él está hablando ahí. Y eso es la vida que dice Moisés. La Biblia es vida porque la Biblia me enseña cómo puedo acercarme a Dios. La Biblia me enseña cómo puedo conocer a Dios, cómo es Él y cómo puedo obedecerle a Él para vivir una vida que le agrada a Él. Por eso la palabra de Dios es vida. Al fin y al cabo nosotros estamos dando una elección, una decisión ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Acá él dice,
En el versículo 19, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová, atendiendo a su voz y siguiéndole. Si la Biblia es inerrante, la puedo amar, no tiene errores, puedo descansar. Y si la Biblia es inerrante, entonces autoridad. Y puedo obedecer lo que dice la Biblia, porque me hace bien, me da más vida abundante todavía. Y mientras estoy obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no cambia. Yo sé que el día de mañana puedo continuar siguiéndole a Él, si puedo decirlo así. ¿Por qué? Porque sé que el día de mañana la palabra de Dios va a ser la misma. No va a cambiar mañana. No me va a decir hoy que tengo que hacer algo y mañana va a cambiar y me va a decir no, eso no. Ahora va a tener que hacer otra cosa completamente diferente. Yo puedo confiar en la Biblia, en la palabra de Dios, porque Dios no cambia. Ahí cuando dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, siguiéndole a Él, en inglés, la palabra que usa para seguirlo a Él, te da la idea de unirse a Él. O sea, lo estoy siguiendo tanto, tan apegado, que estoy pegado al lado de Él. Estoy unido a Él, en un mismo propósito, una misma mentalidad, un mismo sentir, una misma vida. La vida de Jesús ya ahora es mi vida. Él está viviendo a través de mí. Yo lo sigo a Él porque estoy pegado a su palabra, estoy unido a Él. Y si la palabra es completamente verdad, entonces la puedo obedecer completamente. Lo puedo seguir a Él completamente. En esta batalla por la Biblia, yo no inventé esa frase, en realidad lo fue inventado por otro predicador en Estados Unidos, inventado, ¿no? Él fue uno de los primeros en popularizar esa frase, ¿no? Se llamaba Charles Stanley. Quizás algunos de ustedes han escuchado su predicación, está muy traducido en varios idiomas y él predicaba, bueno, sigue predicando, aunque está viejito ahora. Pero él decía que debemos defender la palabra de Dios porque estamos en una batalla por la Biblia hoy en día. Él se ponía en pie para defender la Biblia, la palabra de Dios. Pero yo leí una vez, no me acuerdo hace cuántos años, había alguien que decía que no se podía creer lo que decía este hombre, este Charles Stanley, porque las cosas que él decía no eran verdad, que él predicaba doctrinas de diablos, predicaciones que no salían de las escrituras de la palabra de Dios, que él predicaba doctrinas diabólicas. Entonces digo, ¿qué doctrina? No me acuerdo de escuchar ninguna, quizás sí, porque no escuché todos los mensajes de él, pero ¿qué doctrina diabólica habrá predicado? ¿No? Este hombre entró a criticar. Entonces, busqué en la página web, dice, si ustedes ven esta tal página, yo explico todas las doctrinas que él dice que no salen de las escrituras. La primera doctrina con la cual él encontraba que no estaba dentro de la escritura era la doctrina que debemos ir a la iglesia. Yo digo, bueno, pero Hebreos dice que no debemos congregarnos. Eso está dentro de la Biblia. La segunda era el hecho de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Yo decía, pero en Juan capítulo 1 dice que los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios dice que si nosotros creemos en Él, recibimos el regalo de la vida eterna. Bueno, aceptar, recibir, o sea, no encuentro nada que esté fuera de las escrituras ahí. La tercera doctrina era la segunda venida de Cristo, que Él vuelve físicamente a la tierra. Y digo, bueno, pero en Tesalonicenses, en Apocalipsis, yo creo que está bien escrito dentro de la Biblia cómo vuelve Jesús. Que los creyentes ya no están bajo la ley, pero están bajo gracia. Decía Efesios capítulo 2, versículo 4, y empecé a pensar en versículos en Romanos que decía que ya no vivamos bajo la ley del Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, pero ahora vivimos bajo la ley de Cristo, que es la gracia que Él nos da a través de la cruz y su resurrección. Digo, eso no es una doctrina bíblica, eso es bíblico. Y la última era de que el creyente no tiene seguridad eterna de su salvación. O sea, que puede perder su salvación una vez que la obtiene. Entonces, hay muchas escrituras que podemos pensar que Dios, cuando regala la vida eterna, que es vida eterna. O sea, si la Biblia dice vida eterna, lo que quiere decir es vida eterna. No cambia. Es vida para siempre. Y una vez que tengo esa vida y que nazco de nuevo,
¿Quién me hace desnacer? Yo sé que eso no es una palabra en español que lo acabo de inventar, pero no puedo volver atrás y desnacer. No, yo nací de nuevo espiritualmente y ahora soy un hijo de Dios, creciendo en la gracia, tropezando a veces, pero lo voy siguiendo a Él. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Entonces, cuando escuchás algo en la palabra de Dios, escuchás una crítica de algún predicador, quizá la crítica esté bien, pero no es la crítica, no es mi sentimiento que guía mis decisiones. ¿Qué debe guiar mis decisiones? La palabra de Dios. Entonces en esta mañana espero que todo lo que yo voy diciendo, ustedes van mirando en la Escritura y van diciendo, ¿será verdad lo que dice él? Bueno, primero tengo que ver la palabra de Dios. No es por lo que dice un predicador que viene de afuera, no es por lo que dice el pastor Pablo, porque simplemente viene de él y tiene que ser verdad, porque dice el pastor, no. No. Y es más, si el pastor deja de seguir la palabra de Dios, deja de seguir a Cristo, entonces yo sigo a Cristo. Será una buena persona, será un buen hombre, pero nosotros debemos seguir a Cristo. Y seguimos al pastor mientras él sigue a Cristo. Podemos confiar en él, que él va a seguir siguiendo a Cristo, seguir siguiendo la Escritura, pero la autoridad máxima en mi vida no es el liderazgo de la iglesia. Aunque deben ser una buena guía, y ellos deben ser una autoridad en mi vida si ellos están siguiendo esta autoridad. Pero la autoridad máxima en mi vida es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inerrante. No tiene errores. Puedo confiar en ella y amarla. Y porque es autoridad. Porque puedo seguir lo que hay en ella, puedo obedecer lo que hay en ella. Porque es autoridad sobre mi vida. Y la vida es inmutable. El día de mañana no te va a decir que hagas algo que esté fuera de los principios de Dios. Siempre te va a decir lo mismo. Que debes seguirlo a Él. Conocerlo más. Te pregunto en esta mañana, ¿conoces a tu Biblia?